pero puede ser que en tu hospital, en el Luis Sáenz, de repente hay limitada información, hay pocos casos, o, perdón, pocos estudios, o estudios previos, o sea, por ejemplo, no sé, de repente antes de la pandemia, o sea, hace varios años y más recientemente no hay ninguno, entonces puede indicar que hay una limitada información sobre lo que tú quieres investigar, ¿no? Entonces dices, al frente estudio busca identificar esto, ¿no? Las características, los factores asociados a retinopatía diabética. ¿Está Ok, bien? doctor. Sí, está bien. Así, a ver, eso por favor, lo dejas así y esto de acá lo cambio. Por eso te digo, ¿hay información? ¿No hay información? ¿Existe evidencia o no hay evidencia? Entonces, si hay poca evidencia, eso justifica de que tú puedas seguir avanzando, porque lo primero que te van a preguntar, oye, ¿por qué has hecho esto si de repente hay un montón de papers? Hay un montón de información sobre retinopatía que de repente, en cambio, si tú dices, no, hay información, pero en mi hospital o en mi distrito o en mi región o en mi país es limitada. Entonces, eso es importante como un planteamiento de problema. ¿Ya? Ya, doctor. Terminar esa asociación. ¿Tienes alguna ficha de recolección de datos? Sí, al final está la ficha de recolección de datos, doctor. A ver, vamos a ver. Es retrospectivo, no vas a recolectar información de las historias. Sí, doctor. Ya, entonces, ponele ficha de recolección de datos, ¿no? Y aquí lo primero que me gustaría saber es, ya ves, tú estás buscando si tiene o no tiene retinopatía. Y hay varios tipos de retinopatía, ¿no? Retinopatía Tienes que identificar qué tipo, ¿no? De retinopatía diabética tienes. Ajá, si es ¿Ya? proliferativa o no proliferativa. Bacán, hasta ahí correcto. Pero acá esta es la que te va a definir los dos grupos, ¿entiendes? O sea, tú cuando quieras hacer los análisis, después te voy a mostrar un proyecto de otro estudiante, no el tema de otro tema, pero la lógica es la misma, ¿ya? Ya, doctor. Pocos datos, ¿no? ¿Entiendes? Por ejemplo, si son 300 participantes, probablemente haya o cero, o uno, o poquitos que tengan posgrado, Claro, ¿entiendes? claro. Ujú. Entonces, por ahí no lo haría tan grande, sino sería, por ejemplo, algunos le ponen con instrucción y sin instrucción, o nivel primario, secundario y universitario o superior, ¿no? Educación superior, le llaman Entonces los también. 3 puntos nada más. Primaria, secundaria, superior, nada más. Bueno, primero, primaria y secundaria en uno solo, si es posible, y el otro superior. Ah, ok. Y de repente si hay analfabeto, por ahí no creo, pero bueno, con estudios primarios, secundarios podríamos, para no tener muchas categorías, Ah, ¿ya? ok, doctor. Que tiene empleado es empleado, nada más. Porque ama de casa no tiene un trabajo en sí, no tiene un jefe, en cambio, un empleado, sí, acá también lo estás dejando abierto, peor todavía, o sea, tiene que ser algo muy, cuando hacemos los análisis, después cuando hagamos la parte estadística, tienen que ser dicotómicas o de repente unas tres, no tienen que ser muchas porque se diluyen las respuestas y vamos a tener datos muy pequeños y eso no es bueno para los análisis, ¿ya? Ok, doctor. Sí. Hay que chequear es también poner bien ya, menor de un año, de unos 5, mayor de 6 años. Bueno, tipo de tratamiento, claro. Acuérdense que acá lo que hay que ver es tratar de diferenciar bien cuál es el factor. El factor no es el tipo de tratamiento, sino el factor es ¿Qué? tratamiento con insulina, sí o no. Tratamiento con ADO, sí o no. ¿Entiendes? Ujú. ¿Recibe tratamiento, sí o no? Ah, ok, doctor. Acá el más de peso, por ejemplo, ¿no? O obesidad.
Entonces tú quieres decir, ¿es obeso o no es obeso? Ok, Entonces, de doctor. acuerdo al índice, tú lo categorizas entre obeso o no obeso. Ok, doctor. Está Entonces, bien. obesidad, sí o no, nada más así. Ya, todo eso lo ¿Ya? voy a corregir para poder Y hay hacerle que validar. arreglar. ¿Ya? Igual acá también, no sé, colesterol HDL, LDL, no es tampoco un factor. El factor sería niveles elevados de LDL, ¿no? ¿Cuál es el que tiene que ser? No me acuerdo acá. ¿Cuál era el LDL? ¿Es el que puede estar elevado? ¿Cuál es el que es más perjudicial? HDL, doctor. Ya, entonces de repente el factor es HDL elevado, por ejemplo, ¿no? Sí o Ujú. no. Igual también triglicéridos elevados, sí o no. Después acuérdate que cada uno de estos factores tienes que definirlos. Tienes que hacer una definición operacional. Tú dices, ok, para mí en mi estudio, los triglicéridos que cumplen, no sé, te ponen un número, ¿no? De 200 nanogramas por microlitros son considerados elevados. Entonces, ese es tu criterio de acuerdo a una referencia y todo lo demás. Eso va a ir después en el texto, ¿ya? Ok, doctor. Igual también acá, no todo esto de acá. Por eso revísalo. Uy, acá peor, ¿qué es esto? Y acá tampoco el factor no es la patología, sino cuál de estas, las más comunes, ¿no? Por ejemplo, Glaucoma no sé si de catarata. repente, ya, entonces presenta o no presenta catarata, ya, ese sería el factor asociado, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuántos factores son? Son dos factores nomás, ¿no? Ya, ya tengo claro, Ya, doctor. ya, entonces, Ya, doctor. Mínimo 3. sí, un objetivo descriptivo, ¿ya? No vamos a poner asociado, sino identificar los factores clínicos y biológicos en pacientes, nada más hasta acá. Retinopatía diabética. Si no vamos a identificar de todos los pacientes que tú vas a incluir, ¿no? Y no todos van a tener esta retinopatía. Esto lo vamos a ver ya. Entonces, ese sería tu primer objetivo este es más descriptivo. Estos sí son objetivos analíticos. Entonces acá vamos a cambiar el verbo, establecer. Y acá sería evaluar. Asociados, ¿no? Está bien, ahí queda. Ya, doctor. Entonces, después esto lo vas a convertir en hipótesis. Las hipótesis están malas, ¿no? La hipótesis tiene que ser una aseveración. Tienes que poner acá. Es lo mismo que está aquí, mira. El objetivo es así, la hipótesis, ¿no? Lo más común es, existen factores clínicos epidemiológicos asociados a retinopatía diabética. Estás aseverando, ¿no? Ujú. Entonces, esa sería la hipótesis nula y la alternativa sería que no existen, ¿ya? No Sería la existe. negación de esto, ¿no? Acá Ujú. está diciendo existe y lo otro diría no existe. En cambio, en las hipótesis específicas, usualmente lo que se ponen son solo las aseveraciones, nada más. Entonces, es lo mismo de acá, pero vamos a convertirlo en... ¿ya?
factores epidemiológicos, y acá sería existen, así, factores clínicos, y acá. Así sería, ¿ya? Ahí quedaría así. Esto de acá, propósito. Recuerdo que el propósito es complementar al objetivo general, ya acá falta mejorar esto, ¿ya? Esto mejora. Eh, ya. Bueno, eso después, metodología. Recuerda Longa López, la comunidad de elementos relacionales. Ya, de acuerdo a Longa López. ¿Qué es esto? No entiendo. No, acá esto hay que mejorarlo, ¿no? O sea, acuérdate que acá hay dos tipos de variables, ¿no? Uno va a ser la variable dependiente y la otra es la independiente. ¿Cuál es la dependiente? La retinopatía diabética depende de los factores asociados, doctor. Variables, ¿no? Acá son las variables, los factores clínicos, hay que decir cuántos son, edad, sexo, solamente poner la lista de los factores, ¿ya? Ya, doctor. Y acá igual, acá también. ¿Cuáles son todos estos? Según tu ficha de recolección, ¿no? Ya, doctor. Acá en la operacionalización de las variables son estos mismos factores, hay que definirlos, ¿ya? Entonces, hay que definir las variables que estás incluyendo, pero no son varias variables, tiene que tener una definición. Eso hay que mejorarlo también. Acá no se entiende esto de lo que estás poniendo. Población y muestra. A ver, vamos a ver. La población constituye el conglomerado total de elementos, individuos. Ya. Pues por ello que la población comprende todas las ¿qué? Las no, acá fíjate, la población estará constituida por todos los pacientes que se atienden en un servicio X, o eso es lo que se atienden en el hospital. ¿En cuántos servicios se atienden los pacientes con diabetes? Endocrino y oftalmo en este caso, doctor. Claro, pero en el oftalmo, me imagino, lo derivan del endocrino, ¿no? Porque es una Claro. complicación. Del endocrino lo derivan a oftalmología. Entonces deberías identificarlos de endocrino, ¿ah? Porque si vas a oftalmología, todos van a ser, Retino, eh, con retinopatía. claro, Ujú. claro. Tendrías que ir al endocrino y ver de cuántos de esos tienen este problema de retinopatía, ¿no? ¿No? Ya, entonces la población está constituida por todos los pacientes que se atienden, por todos los pacientes que tienen o que padecen o que se atienden y tienen el diagnóstico de diabetes mellitus, ¿no? ¿Ya? Ya, doctor. Estaría compuesta por todos los pacientes. Ese es tu universo, ¿no? Ahora, en cambio, la muestra, como ahorita lo dices, es una parte nada más, ¿no? O sea, de ese total no vas a hacer las 5.000, pero vas a tener que hacer una muestra representativa, ¿no? Entonces ahí Ujú. tienes que hacer el cálculo del tamaño muestral. Ahora, esto, ¿cómo lo has hecho? ¿Quién te ayuda a hacer esta fórmula? Por acá Mm, hay diferentes parámetros, ¿no? ujú. Uno es la probabilidad del, del,
que es básicamente la prevalencia de la enfermedad, y el otro es el tamaño de la población. ¿Cómo es calculado esto? Bueno, eso en realidad me ayudó. Este es el dato más correcto, un 5%, un tamaño de población que no conoces, y es lo mismo, la misma proporción, 0,5 y 50% de proporción esperada, es cuando no sabes la prevalencia de la enfermedad. Ok, ¿Ya? doctor. Acá que no sabes cuánto es el tamaño, no sabes cuánto es la prevalencia, y ese debería ser tu tamaño muestreal, ¿ya? Ya, doctor. Este es para datos descriptivos, por eso te han hecho igual. Es lo mismo de acá, pero en vez de ponerle aquí este valor, le pones, no sabemos cuál es el valor. Entonces, prefiero que uses este, es el EPIDAT, ¿no? También se basa en la misma fórmula, pero A usted te le ya da salió 385, ¿no? así es. Entonces, tú vas a seleccionar 385 pacientes con diabetes, ¿ok? Ujú. Y de esos 385, ¿cuántos tienen el problema este de la... Retinopatía diabética. Sí, exacto, de la Ujú. retinopatía. Ok, doctor. ¿Ya? Igual, de todas maneras, cuando ya te aprueben hay que revisar eso, ya, hay que chequearlo, porque puede ser que no te dé o te dé muy bajo, eso hay que evaluarlo, eso, cuando ya tengas los datos. Ok, doctor. Ya, ahora, esos criterios de selección son los criterios de inclusión y exclusión. Inclusión y No, no- exclusión. sí, pero esto no es lo que estás poniendo, hay que poner los criterios. Esto hay que Inclusión y mejorarlo. exclusión. Ya, doctor. Te voy a poner ahí los métodos de recolección de datos. Acá también acá lo que tienes que decir es que fue elaborado por ti, pero fue validado, ¿no? Mediante juicio de expertos. Eso es lo que quiere el comité de ética, que digas que tu instrumento ha sido validado previamente. Ok, doctor. Y una forma de validarlo es mediante juicio de expertos. Como tu estudio es más clínico, entonces la del juicio de expertos es ad hoc para ese tipo de validación, ¿ya? Ya, doctor. Y ahora, ¿qué tipo de análisis vas a hacer en tu estudio? Mm, Que vas a hacer solamente con una variable, son los descriptivos. El primer análisis, tu primer objetivo es descriptivo, ese es un univariado. Solo vas a ver recuentos y porcentajes, ¿ya? ok, doctor. El, el segundo es el bivariado, donde está el chi cuadrado y los ORs, ¿no? Esos son los bivariados. Ahora, hay otros inclusive que hacen los multivariados, no sé si eso lo vas a hacer, pero hasta aquí ya puedes ir avanzando, ¿no? Entonces en el bivariado está el oso ratios, el chi cuadrado. Primero hay que hacer chi cuadrado, después hacerlo R. Ya, doctor. Eso hay que escribirlo mejor, ¿ya? Después, ¿qué más? Los resultados de aproximadamente. Que el proyecto será, el estudio, no, el proyecto será remitido o será revisado y aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Privada San Bautista. Posterior a su aprobación, se solicitará El el permiso permiso. correspondiente al hospital. Exacto, se solicitará el permiso correspondiente o el permiso al hospital X, Y, Z. ¿Y está? Ese. Solamente esa es Eso la es lo, parte ética, ¿no, doctor? eso es lo que más me interesa. Si quieres ya después pedirle flora de que todo que bueno, que el proyecto se basa en, no sé, en los principios éticos de Belmont, en un floro, si quieres ahí de un parrafito, pero nada más, o sea, lo demás es puro floro, de verdad, mira, si te das cuenta es un montón de Sí, información que no dice nada, lo que es esto, nada más. ya, doctor. Es Está bien. de acá. Esto es lo que le interesa al comité de ética, que tú digas que lo vas a presentar y vas a ejecutarlo después de que lo presentas a la universidad. Ya, doctor. Ya, ¿qué más? ¿Estas 68 referencias están en tu trabajo? Sí, está, doctor. Ahí, agarra al azar y chequea que estén ahí, porque es bastante. Usualmente son 68.
Hay que revisar bien tu trabajo, ¿no? Porque si no, vas a volar, ¿ah? Cuando te hagan las preguntas, estas te vas a... Puede que tengas un trabajo bien cuadrado, pero si no, vas a volar con eso. Son estrategia y consistencia, cuadro de previsionización. Aparte acá está mal, mira, o sea, has puesto dos variables nada más, y las variables son más. O sea, la variable dependiente, ok, puede ser retroactiva diabética, ya está bien, pero el problema es esta. Acá son un montón de variables. Entonces formando dos grupos de variables, ¿no? Los factores clínicos y los factores epidemiológicos, ¿ya? Entonces ahí tienes que mejorar esa parte. Ya otro. ¿Sí? ¿Ya? Igual te voy a buscar ahorita un proyecto más o menos de que tengo